Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Magnus Bane. De Cassandra Clare, Sarah Rhys Brennan y Maureen Johnson. Capítulo 9. La última batalla del Instituto de Nueva York. De Cassandra Clare, Sarah Rhys Brennan y Maureen Johnson. Nueva York, 1989. El tipo estaba demasiado cerca. Rondaba junto al buzón a un par de metros de Magnus y comía un pringoso perrito caliente de grey papaya cubierto de chile. Cuando acabó, arrugó el papel manchado de salsa y lo tiró al suelo, más o menos en dirección a Magnus. Luego tiró de un agujero que tenía en la chaqueta vaquera y no apartó la vista. Era como la mirada que algunos animales lanzaban a su presa. Magnus estaba acostumbrado a que le prestaran cierta atención. Su ropa invitaba a ello. Llevaba unas Doc Martens de color plata, vaqueros artísticamente rotos y tan anchos que solo un estrecho cinturón de plata evitaba que se le cayeran del todo, y una camiseta rosa, tan grande que le dejaba al descubierto la clavícula y un buen trozo de pecho, la clase de indumentaria que hacía que la gente pensara en la desnudez. Pequeños pendientes le bordeaban una oreja y culminaban en uno más grande que le colgaba del lóbulo, un pendiente con la forma de un gato con una corona y una sonrisa. Un collar con un an de plata le reposaba sobre el corazón, y se había encasquetado una chaqueta negra, hecha a medida, con un ribete de cuentas azabache, más para complementar el conjunto que para protegerse del aire de la noche. Todo eso rematado por un corte de pelo a lo muy decorado con una cenefa de color rosa intenso. Estaba apoyado contra la pared de la clínica del West Village ya entrada la noche. Lo que era suficiente para sacar lo peor de cierta gente. La clínica era para pacientes de SIDA. La plaga moderna. En vez de mostrar compasión, o sentido común, o respeto, mucha gente veía la clínica con odio y desagrado. Cada época pensaba ser muy sabia y cada época daba palos de ciego en más o menos la misma oscuridad de ignorancia y miedo. Tío raro, dijo el hombre finalmente. Magnus no le prestó atención y siguió leyendo su libro Siempre hay algo, de Hilda Radner, bajo la tenue luz fluorescente de la puerta de la clínica. Molesto por la falta de respuesta, el tipo comenzó a mascullar para sí. Magnus no oía lo que decía, pero podía imaginárselo. Insultos a su supuesta sexualidad, sin duda. ¿Por qué no te largas? Le espetó Magnus mientras pasaba con tranquilidad la página. Conozco una barbería que abre toda la noche. Te podrían arreglar esa monoceja en un momento. No fue lo mejor que podía haber dicho, pero a veces esas cosas salían de forma espontánea. Solo se puede aguantar cierta cantidad de estúpida y ciega ignorancia sin responder de modo conveniente. ¿Qué has dicho? En ese momento pasó una pareja de polis. Echaron un vistazo en dirección a Magnus y el desconocido. Al hombre le dedicaron una mirada de advertencia, y a Magnus, de mal disimulado desagrado. Esa mirada lo hirió un poco, pero estaba tristemente acostumbrado a ese trato. Hacía mucho tiempo que se había jurado que nadie lo haría cambiar nunca, ni los mundanos, que lo odiaban por una cosa, ni los cazadores de sombras, que en ese momento lo perseguían por otra. El hombre se marchó, pero fue echándole torvas miradas mientras se alejaba. Magnus se metió el libro en el bolsillo. Eran casi las 8 y estaba demasiado oscuro para andar leyendo en la calle. Además, había perdido el hilo. Miró a su alrededor. Solo unos cuantos años atrás esa había sido una de las zonas más vibrantes, festivas y creativas de la ciudad. Buena comida en cada esquina y parejas paseando. Ahora los cafés tenían pocos clientes. La gente andaba deprisa. Habían muerto mucha gente maravillosa. Desde donde se hallaba, Magnus podía ver 3 apartamentos que antes habían estado ocupados por amigos y amantes. Si torcía la esquina y caminaba unos 5 minutos, pasaría por una docena más de ventanas sin luz. Los mundanos morían con facilidad. Por muchas veces que lo viera, no le resultaba más fácil. Llevaba siglos viviendo, y aún esperaba que la muerte se le hiciera más llevadera. Por lo general evitaba esa calle por esa misma razón, pero aquella noche estaba esperando a que Catarina acabara su turno en la clínica. Cambió el peso de un pie al otro y se cerró la chaqueta sobre el pecho mientras lamentaba haberla elegido por su elegante caída más que porque le proporcionara calor o comodidad. El verano se había alargado, y luego las hojas de los árboles se habían secado de golpe. Estaban cayendo con rapidez y las calles aparecían vacías y sin abrigo.
La única nota destacada era el mural de Keitarin en la pared de la clínica, brillantes siluetas de cómic en colores primarios bailando juntas, con un corazón flotando sobre ellas. Magnus vio interrumpidos sus pensamientos por la súbita reaparición del hombre, que sin duda había dado la vuelta a la manzana mientras se iba enfureciendo por el comentario de Magnus. Esta vez, el hombre fue directo hacia él y se le plantó delante. De verdad. Lo retó Magnus con displicencia. Lárgate. No estoy de humor. Como respuesta, el hombre sacó una navaja y la abrió. Estaban tan cerca uno del otro que nadie más podría verla. ¿Te das cuenta?, comentó Magnus, sin mirar hacia la punta de la navaja justo bajo su rostro, de que están donde estás todos creerán que nos estamos besando. Y eso es terriblemente incómodo para mí. Tengo mucho mejor gusto con los hombres. ¿Crees que no lo haré, tío raro? ¿Tú? Magnus alzó la mano y un caliente destello azul se le extendió por los dedos. Un instante después, su asaltante salió volando de espaldas por encima de la acera, y luego cayó y se golpeó la cabeza contra una boca de riego. Por un momento, cuando el hombre tendido boca abajo no se movía, Magnus se inquietó pensando que lo había matado de forma accidental. Pero entonces lo vio recuperarse. Lanzó una mirada a Magnus con los ojos entrecerrados, la combinación del terror y la furia visible en su rostro. Estaba un poco desconcertado por lo que acababa de pasar. Un hilillo de sangre le recorría la frente. En ese momento salió Catarina. Valoró la situación rápidamente, fue directa al hombre caído y le pasó la mano por la cabeza para parar la hemorragia. «Aparta de mí», le gritó él. «Has salido de ese sitio. Apártate de mí. Tienes esa cosa por todas partes». «Idiota», lo increpó Catarina. «No es así como se contagia el SIDA. Soy enfermera. Déjame». El desconocido dio a Catarina un empujón y se puso en pie como pudo. Al otro lado de la calle algunos peatones contemplaban la situación con cierta curiosidad, pero cuando el hombre se alejó trastabillando, perdieron interés. «De nada», le dijo Catarina al hombre que se alejaba. «Gilipollas». Se volvió hacia Magnus. «¿Estás bien?» «Perfectamente», contestó este. Él era el que sangraba. «A veces me gustaría poder dejar sangrando a tipos como ese», declaró Catarina mientras sacaba un pañuelo de papel y se limpiaba las manos. «¿Y qué estás haciendo tú aquí?» «He venido para acompañarte a casa». «No, no hace falta», repuso ella suspirando. «Estoy bien». «No es seguro». «Y estás agotada». Catarina se iba ligeramente de lado. Magnus le cogió la mano. Estaba tan cansada que Magnus notó que el glamour se le disolvía al vislumbrar durante un breve instante el tono azul de la mano que sostenía. «Estoy bien», repitió ella, aunque sin gran convencimiento. «Sí», replicó Magnus con sorna. «Evidentemente. Ya sabes, si no empiezas a cuidarte, me obligarás a ir a tu casa y prepararte mi desagradable sopa mágica de atún hasta que estés mejor». Catarina se echó a reír. «Lo que sea menos sopa de atún». «Entonces comamos algo». «¿Vamos?» «Te llevaré al Veselka. Necesitas un plato de goulas y un gran trozo de tarta». Caminaron en silencio sobre resbaladizos montones de hojas mojadas y pisoteadas. El Veselka estaba tranquilo y se sentaron a una mesa junto a la ventana. La poca gente que los rodeaba hablaba en ruso a media voz, fumaba y comía rollitos de col. Magnus tomó café y rugelach. Catarina se zampó un gran cuenco de bort, un plato grande de pierogi frito con cebolla y compota de manzana, unas bolas de carne ucranianas para acompañar y unos cuantos cócteles de cereza y lima. No fue hasta que acabó todo esto y se pidió un postre de blintzes de queso que encontró la energía suficiente para hablar. «Las cosas están mal ahí dentro», dijo. «Es duro». No había mucho que Magnus pudiera decir, así que solo escuchó. «Los pacientes me necesitan», afirmó, mientras hundía la cañita en el hielo del vaso vacío. «Algunos médicos, gente que debería saber, no quieren ni tocar a los pacientes. Y esta enfermedad es tan horrible. Ver cómo se consumen. Nadie debería morir así». «No». Catarina siguió jugando con el hielo un momento y luego se recostó en el asiento con un profundo suspiro. «No puedo creer que los Nefilim la estén liando ahora, justo ahora», dijo mientras se frotaba el rostro con la mano. «Y chavales Nefilim, nada menos. ¿Por qué está pasando todo esto?» Esa era la razón por la que Magnus había esperado junto a la clínica para acompañar a Catarina a casa.
No porque el barrio fuera peligroso, ya que en realidad no lo era. Había esperado a Catarina porque los subterráneos ya no estaban del todo seguros yendo solos. Le costaba creer que el submundo estuviera sumido en un estado de caos y terror por los actos de una banda de cazadores de sombras jóvenes y estúpidos. Cuando oyó los rumores por primera vez, hacía solo unos meses, Magnus había puesto los ojos en blanco. Un grupo de cazadores de sombras de apenas 20 años, poco más que niños, se estaban rebelando contra la ley de sus padres. Era de prever. El montaje de la clave, el consejo y los ancianos respetables siempre le había parecido a Magnus la receta ideal para una revuelta juvenil. Según el informe de un subterráneo, ese grupo se llamaba a sí mismo, el Círculo, y lo dirigía un joven carismático llamado Valentine. A ese grupo pertenecían algunos de los mejores y más brillantes cazadores de sombras de su generación. Y los miembros del Círculo decían que la clave no era lo suficientemente dura con los subterráneos. Magnus supuso que así giraba la rueda, una generación contra la siguiente, de Aloysius Starkweather, que quería colgar las cabezas de los licántropos en la pared como trofeos, a Will Herondale, que había intentado, sin lograrlo nunca del todo, ocultar su gran corazón. Al parecer, la juventud del momento pensaba que la política de fría tolerancia de la clave era demasiado generosa. Esos jóvenes querían luchar contra los monstruos, y habían decidido convenientemente que los compañeros de Magnus eran monstruos, todos ellos. Magnus suspiró. Esa parecía una razón para odiar muy extendida por todo el mundo. El círculo de Valentine aún no había hecho gran cosa. Quizá nunca hiciera gran cosa. Pero sí lo suficiente. Había recorrido Idris, atravesado portales y visitado otras ciudades con la misión de ayudar a los institutos de allí, y en todas las ciudades por las que había pasado, dejaron un reguero de muertos subterráneos. Siempre había subterráneos que transgredían los acuerdos, y los cazadores de sombras les hacían pagar por ello. Pero Magnus no había nacido el día antes, ni siquiera este siglo. No creía que fuera una coincidencia que allí a donde fueran Valentine y sus amigos la muerte los siguiera. Estaban buscando cualquier excusa para librar al mundo de los subterráneos. ¿Y qué quiere ese chaval, Valentine?, preguntó Catarina. ¿Qué plan tiene? Quiere la muerte y la destrucción de los subterráneos, contestó Magnus. Posiblemente, su plan es ser un gran capullo. ¿Y qué pasará si viene aquí?, preguntó Catarina. ¿Qué harán los Vitela? Magnus llevaba décadas viviendo en Nueva York, y durante todo ese tiempo se había relacionado con los cazadores de sombras del instituto de la ciudad. Los Vitela llevaban varias décadas dirigiendo el instituto. Siempre habían sido cumplidores aunque distantes. A Magnus no le había caído bien ninguno de ellos, y el sentimiento había sido recíproco. No tenía ninguna prueba de que los Vitela pudieran traicionar a un subterráneo inocente, pero los cazadores de sombras tenían tan alta opinión de sí mismos y de su sangre que, llegado el caso, Magnus no estaba seguro de lo que harían. Había ido a ver a Marian Vitela, la directora del instituto, y le había explicado que, según los informes del submundo, Valentine y sus jóvenes ayudantes estaban matando a subterráneos que no habían violado los acuerdos, y luego, los miembros del círculo mentían sobre ello a la clave. Reúne a la clave, le había sugerido Magnus. Dile que controle a sus niños rebeldes. Controla tu lengua rebelde, le había respondido fríamente Marian Vitela, cuando hablas con tus superiores, brujo. Valentine Morgenstern está considerado un cazador de sombras muy prometedor, igual que sus jóvenes amigos. Conocí a su esposa, Jocelyn, cuando aún era una niña, es una chica dulce y encantadora. No dudaré de su bondad. Y menos aún sin pruebas y basándome solo en los cotilleos maliciosos del submundo. Están matando a mi gente. Están matando a subterráneos criminales en total conformidad con los acuerdos. Están mostrando celo en la lucha contra el mal. Nada malo puede salir de eso. Esperaba que lo entendieras. Parecía evidente que los cazadores de sombras no iban a creerse que sus jóvenes más prometedores se habían vuelto sedientos de sangre en exceso. No había duda de que iban a aceptar las excusas que Valentine y los otros les presentaran, y naturalmente creerían que Magnus y los otros subterráneos que se quejaban lo único que pretendían era que los criminales escaparan de la justicia. Como sabían que no podían contar con los cazadores de sombras, los subterráneos habían intentado colocar sus propias salvaguardas. Se había habilitado un local como refugio en Chinatown, gracias a una tregua entre los vampiros y los licántropos, que solían pelearse constantemente, y todos estaban vigilantes. Los subterráneos estaban solos. ¿Pero no habían estado siempre solos?
Magnus suspiró y miró a Catarina por encima de los platos. Come, le dijo. Ahora mismo no está pasando nada. Es posible que no pase nada. La semana pasada mataron a un vampiro rebelde en Chicago, explicó Catarina mientras cortaba un blitz con el tenedor. Ya sabes que querrán venir aquí. Comieron en silencio, Magnus pensativo, y Catarina exhausta. Les llevaron la cuenta y él la pagó. Catarina no pensaba mucho en cosas como el dinero. Era enfermera en una clínica de escasos recursos, y él tenía mucho efectivo a mano. Tengo que volver, dijo ella. Se pasó la mano por el cansado rostro y Magnus vio rastros cerúleos al paso de los dedos. El glamour le fallaba incluso mientras hablaba. Vas a ir a casa a dormir, le ordenó Magnus. Soy tu amigo. Te conozco. Te mereces una noche libre. Deberías pasarla permitiéndote lujos como dormir. ¿Y si ocurre algo? Preguntó ella. ¿Y si vienen? Puedo hacer que me ayude Ragnar. Ragnar está en Perú, le recordó Catarina. Dice que lo encuentra muy tranquilo sin tu maldita presencia, y eso es una cita literal. ¿Ha podido venir Tessa? Magnus negó con la cabeza. Está en Los Ángeles. Los Blackthorn, los descendientes de su hija, dirigen el instituto de allí. Tessa quiere quedarse para echarles un ojo. Magnus también estaba preocupado por Tessa, sola y oculta cerca del Instituto de Los Ángeles, esa casa en las altas colinas junto al mar. Era la bruja más joven con la que Magnus tenía suficiente relación como para llamarla amiga, y había vivido muchos años con los cazadores de sombras, donde no había podido practicar la magia hasta el punto que podían Magnus, Ragnar o Catarina. El primero tenía terribles visiones de Tessa lanzándose a una lucha entre cazadores de sombras. Tessa nunca permitiría que uno de los suyos resultara herido, si podía sacrificarse en su lugar. Pero Magnus conocía y apreciaba al gran brujo de los ángeles. Este no permitiría que le ocurriera nada a Tessa. Y era lo suficientemente astuto para que Magnus no tuviera que preocuparse mucho por él. Ragnar nunca bajaría la guardia en ningún lugar donde no se sintiera del todo seguro. Así que estamos solo tú y yo, repuso Catarina. Magnus sabía que el corazón de Catarina estaba con los mortales, y que se involucraba más por amistad que porque quisiera luchar contra los cazadores de sombra. Catarina tenía sus propias batallas, su propio terreno que defender. Era más valiente que cualquier cazador de sombras que Magnus hubiera conocido nunca. Estos habían sido elegidos por el ángel para luchar. Catarina lo había elegido ella misma. Parece una noche tranquila, dijo Magnus. Va. Acaba y déjame que te acompañe a casa. ¿Es esto caballerosidad? Repuso Catarina sonriendo. Pensaba que hacía tiempo que había muerto. Al igual que nosotros, nunca muere. Regresaron por el mismo camino que habían recorrido antes. Ya había oscurecido totalmente y la noche se había vuelto fría. Parecía que iba a llover. Catarina vivía en un sencillo bloque de pisos sin ascensor, algo desvencijado, cerca de la calle 21, no lejos de la clínica. La cocina nunca funcionaba, y los cubos de basura que había delante siempre estaban rebosantes, pero a ella no parecía importarle. Tenía una cama y espacio para su ropa. Eso era todo lo que necesitaba. Llevaba una vida mucho más sencilla que Magnus. Magnus fue hacia su casa, a su loft en el Village, en Christopher Street. Su piso tampoco tenía ascensor, y subió los escalones de dos en dos. A diferencia del de Catarina, su hogar era muy acogedor. Las paredes estaban pintadas con brillantes y coloridos tonos rosa y amarillo, y entre los muebles había varios de los objetos que había ido acumulando con el tiempo, una maravillosa mesa francesa, unos cuantos sofás victorianos y un impresionante dormitorio art déco hecho de espejo. Normalmente, en una fresca noche de otoño como esa, Magnus se serviría una copa de vino, pondría un álbum de The Cure en el reproductor de CD, subiría el volumen y esperaría a que comenzara el trabajo. Las de la noche solían ser sus horas laborables. Tenía muchos clientes que iban a su domicilio, y siempre había investigaciones que realizar o lecturas de las que ponerse al día. Esa noche se preparó café fuerte, se sentó en la silla junto a la ventana y miró hacia la calle. Aquella noche, como todas las otras desde que habían comenzado los rumores sobre los sanguinarios cazadores de sombras, se sentaría, vigilaría y pensaría. Si el círculo iba a Nueva York, como parecía que acabarían haciendo, ¿qué pasaría? Se decía que Valentine tenía un odio especial a los licántropos, pero había matado a un brujo en Berlín por invocar demonios. De Magnus se sabía que había invocado demonios algunas veces.
Era muy probable que si iban a Nueva York fueran a por él. Lo más razonable sería marcharse, desaparecer en el campo. Se había comprado una pequeña casa en los Cayos de Florida para escapar a los brutales inviernos neoyorquinos. La casa estaba en una de las islas más pequeñas y menos habitadas, por lo que también tenía un buen barco. Si pasaba algo, se podía embarcar y dirigirse al Caribe o a Sudamérica. Se preparó la maleta varias veces, para deshacerla después. No tenía sentido escapar. Si el círculo continuaba con su campaña de supuesta justicia, el mundo entero sería un lugar inseguro para los subterráneos. Y Magnus no podría vivir consigo mismo si escapaba, y sus amigos, como Katarina, se quedaban para intentar defenderse. Tampoco le gustaba la idea de que mataran a Rafael Santiago o a alguno de sus vampiros, ni a ninguna de las hadas que conocía porque trabajaban en Broadway, ni a las sirenas que nadaban en el East River. Magnus siempre se había considerado un trotamundos, pero ya lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York. Se había dado cuenta de que quería defender no solo a sus amigos, sino también su ciudad. Así que se quedaba, e intentaría estar preparado para cuando llegara el círculo. La espera era lo peor. Quizá por eso se había enfrentado al hombre delante de la clínica. Algo en su interior quería que llegara el momento de pelear. Agitó y flexionó los dedos, y una luz azul brilló entre ellos. Abrió la ventana y aspiró el aire de la noche, que olía a una mezcla de lluvia, hojas mojadas y pizza del restaurante de la esquina. Venid ya, dijo en voz alta hablándole a nadie. El niño apareció bajo su ventana sobre la 1 de la madrugada, justo cuando Magnus por fin había conseguido apartar la mente de esos pensamientos y comenzaba a traducir un antiguo texto griego que llevaba semanas sobre su escritorio. Magnus alzó la vista por casualidad y se fijó en el niño, que iba de aquí para allá como si se hubiera perdido. Tendría unos 9 o 10 años, un pequeño punk de East Village con una camiseta de Sex Pistols, que probablemente pertenecía a algún hermano mayor, y unos pantalones de chándal grises y anchos. Tenía un corte de pelo como hecho en casa, con trasquilones. No llevaba abrigo. Todo ese unido daba como resultado un niño conflictivo, y su aspecto espabilado, junto a cierta fluidez en el andar, sugería que era un licántropo. Magnus abrió la ventana. ¿Buscas a alguien?, le preguntó. Eres magnífico, ¿eh? Claro, contestó Magnus. Dejémoslo así. Espera. Abre la puerta cuando oigas el zumbido. Se puso en pie y se dirigió al interfono junto a la puerta. Oyó unos rápidos pasos sobre los escalones. El niño tenía prisa. En cuanto abrió la puerta, el niño se coló en el interior rápidamente. Ya dentro y bajo la luz, percibió con claridad toda su angustia. Tenía las mejillas muy coloradas y manchadas de lágrimas secas. Sudaba a pesar del frío, y su voz era temblorosa y urgente. Tienes que venir, dijo en tono suplicante. Tienen a mi familia. Están aquí. ¿Quién está aquí? Los cazadores de sombras locos de los que todos hablan con miedo. Están aquí. Tienen a mi familia. Tienes que venir ya. El círculo. El niño meneó la cabeza, no en señal de negación sino por no saber de qué le estaba hablando. Magnus se dio cuenta de que no sabía qué era el círculo, pero la descripción cuadraba. El niño debía estar hablando del círculo. ¿Dónde están? En Chinatown. En el refugio. El niño casi temblaba de impaciencia. Mi madre oyó que esos tíos estaban por aquí. Ya han matado a un puñado de vampiros en el Harlem español esta misma noche. Dicen que por cargarse a mundanos, pero nadie ha oído nada sobre mundanos muertos, y una ha dicho que iban hacia Chinatown a por nosotros. Así que mi mamá nos ha llevado a todos al refugio, pero luego han entrado. Yo me he escapado por una ventana. Mi mamá me ha dicho que te buscara. Toda la historia le salió tan enmarañada y la contó tan rápidamente que Magnus no tuvo tiempo de desenredarla. ¿Cuántos sois?, preguntó. Mi mamá, mi hermano y mi hermana, y 6 más de la manada. 9 licántropos en peligro. La prueba había llegado, y tan deprisa que Magnus no había tenido tiempo de ordenar bien sus ideas o de pensar en un plan. ¿Has oído algo de lo que ha dicho el círculo?, preguntó Magnus. ¿De qué acusa el círculo a tu familia? Dicen que nuestra antigua manada hizo algo, pero nosotros no sabemos nada de eso. No importa, ¿no? Los matarán igualmente, eso es lo que dicen todos. Tienes que venir. Agarró a Magnus por la mano y tiró de él. Él se soltó del chico y cogió papel y lápiz. Tú, dijo mientras apuntaba a la dirección de Katarina, ve a esta dirección.
No vayas a ningún otro sitio. Te quedas allí. Hay una señora azul muy amable. Yo iré al refugio. Voy contigo. O haces lo que te digo o no voy, replicó Magnus. No hay tiempo para discutir. Tú decides. El chico estaba al borde de las lágrimas. Se secó los ojos con brusquedad utilizando el dorso de la mano. ¿Lo salvarás? Le preguntó. ¿Lo prometes? Lo prometo, contestó Magnus. No tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Pero había llegado la batalla. Por fin, había llegado la batalla. Lo último que hizo antes de marcharse fue escribir los detalles, donde estaba él. Refugio, un almacén en Chinatown, y lo que se temía que el círculo pensaba hacer a los licántropos que estaban dentro. Dobló el papel en forma de pájaro y lo envió, con un movimiento de los dedos y una descarga de chispas azules. El frágil pajarito de papel se movió en el aire como una hoja pálida, y voló en la noche hacia las torres de Manhattan, que cortaban la oscuridad como relucientes cuchillos. No sabía por qué se había molestado en enviar un mensaje a los Vitela. No creía que acudieran. Magnus corrió por Chinatown, bajo los carteles de neón que parpadeaban y zumbaban, a través de la neblina amarilla de la ciudad, que se colgaba de los transeúntes como un fantasma pedigüeño. Pasó corriendo ante un grupo de gente que tomaba crack en una esquina, y finalmente llegó a la calle donde se hallaba el almacén, con su techo de hojalata repiqueteando bajo el viento de la noche. Un mundano lo hubiera visto más pequeño de lo que era, destartalado y oscuro, con las ventanas protegidas con tablas claveteadas. Magnus vio las luces. Magnus vio la ventana rota. Una vocecita en la cabeza la pedía que tuviera cuidado, pues Magnus había oído con gran detalle lo que el círculo de Valentine hacía a los subterráneos vulnerables cuando los encontraba. Corrió hacia el refugio, casi tropezando con sus Doc Martens en las grietas del pavimento. Llegó a una puerta de doble hoja, con halos, coronas y espinas pintadas con aerosol, y la abrió de par en par. En el espacio principal del almacén, de espaldas a la pared, había un grupo de licántropos, aún con forma humana, aunque Magnus pudo ver garras y dientes en algunos que se agazapaban en posición de defensa. Los rodeaba un grupo de jóvenes cazadores de sombras. Todos se volvieron y miraron a Magnus. Aunque los cazadores de sombras hubieran estado esperando una interrupción y los licántropos un salvador, al parecer nadie se esperaba todo ese rosa intenso. Los informes sobre el círculo eran ciertos. Muchos de ellos eran terriblemente jóvenes, una nueva generación de cazadores de sombras, resplandecientes guerreros recién llegados a adultos. Magnus no se sorprendió, pero lo entristeció y lo enfureció que desperdiciaran el brillante inicio de sus vidas en ese odio sin sentido. Delante del grupo de cazadores de sombras había unos cuantos que, aunque igual de jóvenes, tenían un aire de autoridad, la élite del círculo de Valentine. Magnus no vio a ninguno que coincidiera con la descripción que había oído del líder. No estaba seguro, pero pensó que el líder de ese grupo era o bien un hermoso chico con el cabello dorado y unos profundos ojos azules, o bien el que estaba a su lado, de cabello negro y un rostro largo e inteligente. Magnus había vivido mucho tiempo y le era fácil saber qué miembros del grupo eran los que mandaban. Ninguno de esos dos resultaba imponente, pero el lenguaje corporal de los demás los señalaba a ellos. Los presuntamente líderes estaban flanqueados por un hombre y una mujer jóvenes, ambos de cabello negro y rostro de feroces halcones, y detrás de estos había 6 más. En el otro extremo de la sala se veía una puerta de una sola hoja, una puerta interior que daba a otra sala. Un cazador de sombras joven y grueso se hallaba ante ella. Eran demasiados para pelear contra ellos, y todos muy jóvenes y tan recién salidos de las aulas de Iris que era imposible que Magnus los hubiera podido conocer antes. Llevaba décadas sin enseñar en la Academia de los Cazadores de Sombras, pero recordaba las aulas, las lecciones del ángel, los jóvenes rostros vueltos hacia él, absorbiendo cada palabra sobre su sagrado deber. Y esos cazadores de sombras, adultos por bien poco, habían salido de sus aulas para hacer esto. El círculo de Valentine, supongo. Preguntó, y vio que todos se sobresaltaban ante sus palabras, como si pensaran que los subterráneos no tenían sus propios medios de divulgar la información cuando los estaban persiguiendo. Pero no me parece ver a Valentine Morgenstern. He oído que tiene carisma suficiente para sacar a los pájaros de los árboles y convencerlos de que vivan en el mar. Es alto, devastadoramente apuesto y tiene el cabello rubio casi blanco. Ninguno de vosotros encaja con esa descripción. Magnus hizo una pausa. Y tampoco tenéis el cabello rubio casi blanco. Todos parecían sorprendidos de que les hablara así. Eran de Idris, y sin duda,
si conocían algunos brujos, serían como Ragnar, que se aseguraban de ser profesionales y educados en su trato con los Nefilim. Marian Vitela le había dicho a Magnus que controlara su lengua rebelde, pero no se había asombrado de que le hablara con franqueza. Esos niños estúpidos se conformaban con odiar a distancia, con luchar y nunca hablar con los subterráneos, con no arriesgarse a ver a quienes habían escogido como enemigos como algo parecido a personas. Pensaban saberlo todo y sabían muy poco. Soy Lucian Greymark, dijo el joven del grupo de delante con el rostro largo e inteligente. Magnus había oído ese nombre antes, el Parabatai de Valentine, su segundo al mando, más querido que un hermano. A Magnus le desagradó en cuanto abrió la boca. ¿Quién eres tú para venir aquí e interferir en el desempeño de la misión que hemos jurado cumplir? Greymark hablaba con la cabeza alta y con una voz clara y autoritaria que contrastaba con su edad. Parecía en todo el perfecto hijo del ángel, severo y despiadado. Magnus miró por encima de su hombro a los licántropos, apiñados al fondo de la sala. Alzó la mano y pintó una línea de magia, una resplandeciente barrera azul y dorada. Hizo que la luz ardiera con tanta fiereza como debía de hacerlo la espada de cualquier ángel, y cortó el paso a los cazadores de sombras. Soy Magnus Bane. Y estáis invadiendo mi ciudad. La réplica fue una risita. Tu ciudad, se burló Lucian. Tenéis que dejar marchar a esa gente. Esas criaturas, replicó Lucian, son parte de una manada que mató a los padres de mi Parabatai. Los hemos seguido hasta aquí. Ahora podemos aplicar la justicia de los cazadores de sombras, como es nuestro derecho. No, nosotros no hemos matado a ningún cazador de sombras. Gritó la única mujer entre los licántropos. Y mis hijos son inocentes. Matar a mis hijos sería un asesinato. Bane, tienes que hacer que dejen marchar a mis hijos. Tienen a mí. No voy a seguir escuchándote gañir como un perro callejero, dijo el joven con el rostro de halcón, el que estaba al lado de la mujer morena. Parecían ser pareja, y la expresión de sus rostros era igualmente feroz. Valentine no era famoso por su piedad, y Magnus no tenía ninguna confianza en que su círculo dejara vivos a los niños. Los licántropos podían haberse transformado parcialmente de humanos a lobos, pero no parecían dispuestos a luchar, y Magnus no sabía por qué. Había demasiados cazadores de sombras para que Magnus estuviera seguro de poder con todos. Lo mejor que podía esperar era distraerlos hablando y confiar en hacer dudar a algunos de los del círculo, o que Katarina llegara, o que aparecieran los Vitela y se pusieran de parte de los subterráneos y no de los suyos. Parecía una esperanza muy vaga, pero era la única que tenía. No pudo evitar mirar de nuevo al chico de cabello dorado que estaba al frente del grupo. Había algo terriblemente familiar en él, además de un toque de ternura en su boca y dolor en los profundos pozos de sus ojos. Había algo en el que hizo que Magnus lo viera como la única posibilidad de conseguir que el círculo abandonara su propósito. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Magnus. Los ojos azules del joven se entrecerraron. Stephen Gerondale. Yo conocí muy bien a los Gerondale, hace tiempo, explicó Magnus, y por la mueca que hizo Stephen Gerondale vio que había cometido un error. Resultó evidente que el cazador de sombras sabía algo, que había oído algún oscuro susurro sobre su árbol familiar y estaba desesperado por demostrar que no era cierto. Magnus no sabía cuán desesperado podía estar Stephen Gerondale y no tenía ningunas ganas de descubrirlo. Continuó, dirigiéndose a todos afablemente, siempre he sido amigo de los cazadores de sombras. Conozco a muchas de vuestras familias, desde hace siglos. No hay nada que podamos hacer para corregir el cuestionable criterio de nuestros antepasados, replicó Lucian. Magnus lo odió hasta la médula. Vuestra historia me resulta sospechosa, continuó Magnus, pasando por alto de un modo claro el comentario de Greymark. Valentine está dispuesto a cazar a cualquier subterráneo con cualquier vago pretexto. ¿Qué le habían hecho los vampiros que ha matado en Harlem? Stephen Gerondale frunció el ceño y miró a Lucian, que también pareció inquieto, aunque contestó. Valentine me dijo que había ido a cazar unos vampiros que habían violado los acuerdos. Oh, los subterráneos son todos culpables. Eso resulta muy conveniente a todos, ¿no es cierto? ¿Y sus hijos? El niño que ha venido a buscarme tenía unos 9 años. ¿Acaso había estado comiendo carne de cazador de sombras? Los cachorros roen cualquier hueso que les traigan sus mayores, masculló la mujer morena, y el hombre a su lado asintió. Maris, Robert, por favor. Valentine es un hombre noble, exclamó Lucian, y alzó la voz mientras se volvía para dirigirse a Magnus.
No haría daño a un niño. Valentine es mi Parabatai, mi querido hermano de armas. Su lucha es la mía. Su familia ha sido destruida, los acuerdos han sido violados. Se merece venganza y la tendrá. Apártate, brujo. Lucian Greymark no había puesto la mano sobre su arma, pero Magnus vio que la mujer morena, Maris, detrás de él, tenía una hoja brillando entre los dedos. Magnus volvió a mirar a Stephen y se dio cuenta de por qué su rostro le resultaba tan familiar. Cabello dorado y ojos azules. Era una versión más etérea y esbelta de un joven Edmund Herondale, como si Edmund hubiera vuelto del cielo doblemente angélico. Magnus no había tenido una relación larga con Edmund, pero este había sido el padre de Will Herondale, uno de los poquísimos cazadores de sombras que Magnus había considerado amigos. Stephen vio a Magnus mirarlo. Sus ojos se habían entrecerrado tanto que el dulce azul se desvaneció y parecieron negros. Ya basta de entretenernos con una semilla del demonio, exclamó Stephen. Parecía estar citando a alguien, y Magnus habría apostado que sabía a quién. Stephen, no, ordenó Lucian, pero el rubio Stephen ya había lanzado un cuchillo hacia uno de los licántropos. Magnus movió la mano y el cuchillo cayó al suelo. Miró fijamente a los licántropos. La mujer que había hablado antes le devolvió la mirada con gran intensidad, como si estuviera tratando de enviarle un mensaje solo con los ojos. En esto se han convertido los modernos cazadores de sombras. Le soltó Magnus. Dejadme ver, ¿cómo va vuestro pequeño cuento sobre los superextra especiales que sois? Ah, sí. A través de los siglos vuestro mandato ha sido proteger a la humanidad, luchar contra las fuerzas del mal hasta derrotarlas y que el mundo pueda vivir en paz. Pues no parecéis muy interesados en la paz o en proteger a nadie. ¿Por qué estáis luchando exactamente? Lucho por un mundo mejor para mi hijo y para mí, contestó la mujer llamada Maris. No me interesa en absoluto el mundo que tú quieres, le replicó Magnus. O tu mocoso, sin duda repelente, debo añadir. Robert se sacó una daga de la manga. Magnus no estaba dispuesto a malgastar su magia desviando dagas. Alzó una mano en el aire y toda la sala quedó a oscuras. Solo el ruido y el destello de neón de la ciudad iluminaba el interior, sin proporcionar suficiente luz para ver, pero Robert lanzó la daga de todos modos. Fue entonces cuando el vidrio de las ventanas se rompió y dejó paso a una avalancha de oscuras figuras. La joven Rachel Vitela rodó por el suelo para colocarse delante de Magnus y recibió en el hombro la daga que iba dirigida a él. Magnus podía ver en la oscuridad mejor que la mayor parte de la gente. Y vio que, más allá de toda esperanza, los Vitela habían acudido. Marian Vitela, la directora del instituto, su esposo Adam, el hermano de este y los jóvenes primos Vitela, a quienes Marian y Adam habían acogido después de la muerte de sus padres. Los Vitela ya habían estado luchando esa noche. Sus trajes de combate estaban manchados de sangre y rasgados en algunos puntos, y Rachel Vitela estaba herida. También había sangre en el cabello gris de Marian, pero Magnus no creyó que fuera suya. Bane había llegado a saber que Marian y Adam no podía tener hijos propios. Se decía que adoraban a los jóvenes primos que vivían con ellos, y que siempre estaban encantados con cualquier joven cazador de sombras que visitara el instituto. Los miembros del círculo debían de haber sido compañeros de los primos Vitela, debían de haberse criados juntos en Idris. El círculo era perfecto para haberse ganado la simpatía de los Vitela. Sin embargo, el círculo era presa del pánico. No podían ver cómo podía hacerlo Magnus. No sabían quién los estaba atacando, solo que alguien había ido a ayudar al brujo. Este vio blandir las espadas y oyó el estruendo metálico al chocar las hojas, tan fuerte que resultó casi imposible oír a Marian Vitela ordenando al círculo que se detuviera y tirara las armas. Magnus se preguntó qué componente del círculo se daría cuenta de contra quién estaban luchando. Conjuró una lucecita en la palma de la mano y buscó a la mujer licántropo. Tenía que saber por qué los licántropos no querían atacar. Alguien chocó contra él. Magnus miró a los ojos de Stephen Herondale. ¿Nunca tienes dudas de todo esto?, le susurró Magnus. No, jadeó Stephen. He perdido demasiado. He sacrificado demasiado a esta gran causa para darle la espalda ahora. Mientras hablaba llevó el cuchillo hacia el cuello de Magnus. Este hizo que el mango se calentara en la mano del joven hasta que tuvo que soltarlo. De repente, ya no le importó lo que Stephen había sacrificado, o el dolor que veía en sus ojos azules. Quería a Stephen fuera de este mundo. Magnus quería olvidar que había visto el rostro de Stephen Herondale, tan cargado de odio y tan parecido a los rostros que Magnus había amado.
El brujo conjuró un nuevo hechizo en su mano, y estaba a punto de lanzárselo a Stephen cuando una idea lo detuvo. No sabía cómo podría mirar a Tess a la cara si mataba a uno de sus descendientes. En ese momento, Marian Vitela entró en el círculo de luz que proyectaba el hechizo que brillaba en la palma de la mano del brujo, y el rostro de Stephen se puso blanco de la sorpresa. Señora, ¿eres tú? No deberíamos. Somos cazadores de sombras. No deberíais luchar por ellos. Son subterráneos, susurró Stephen. Se volverán contra vosotros como los perros traicioneros que son. Está en su naturaleza. No vale la pena luchar por ellos. ¿No es así? No tengo ninguna prueba de que estos licántropos hayan violado los acuerdos. Valentine dijo, comenzó Stephen, pero Magnus notó la incerteza en su voz. Lucian Greymar podía creer que solo cazaban a subterráneos que habían violado los acuerdos, pero Stephen sabía que se estaban tomando la justicia por su mano en vez de actuar como cazadores de sombras respetuosos de la ley. Y a pesar de saberlo, Stephen no se había detenido. No me importa lo que diga Valentine Morgenstern. Yo digo que la ley es dura, replicó Marian Vitela. Sacó su espada, la blandió y se encontró con la de Stephen. Se miraron a los ojos, que destellaban sobre las hojas. Pero es la ley, concluyó Marian suavemente. No pondréis la mano encima de esos subterráneos mientras yo o cualquiera de mi sangre siga vivo. El caos estalló, pero lo peor que había imaginado Magnus no se había cumplido. Cuando se entabló la pelea, había cazadores de sombras a su lado, luchando con él contra otros cazadores de sombras, que luchaban por los subterráneos y por los acuerdos de paz que todos habían aceptado. La primera muerte fue la de la más joven de los Vitela. Rachel Vitela arremetió contra la mujer llamada Maris, y la pura ferocidad del ataque la sorprendió tanto que Rachel casi pudo con ella. Aquella se tambaleó y recuperó el equilibrio mientras intentaba sacar una nueva arma. Entonces, el hombre moreno, Robert, que Magnus suponía era el esposo de Maris, embistió a Rachel y le clavó la espada. Rachel cayó sin fuerza sobre la espada, que la atravesaba como un alfiler, igual que si fuera una mariposa. Robert, exclamó Maris en voz baja, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Robert arrancó la espada del pecho de Rachel, y ésta cayó al suelo. Rachel Vittel acaba de morir a manos de un cazador de sombras. Gritó Magnus, y entonces pensó que Robert podría responder que no había hecho más que defender a su esposa. Pensó que los Vitela podrían bajar las armas y detener el derramamiento de sangre Nefilim. Pero Rachel había sido el bebé de la familia, querida especialmente por todos. Los Vitela gritaron a un desafío y se lanzaron a la refriega con redoblada ferocidad. Adam Vitela, un anciano impasible de cabello blanco que siempre había parecido seguir a su esposa, cargó contra el círculo de Valentine blandiendo en alto una reluciente hacha y cegando la vida a todos los que se le ponían por delante. Magnus se acercó a los licántropos, a la mujer que era la única que aún permanecía en forma humana, aunque los dientes y las garras le estaban creciendo. ¿Por qué no estáis luchando?, le preguntó. La licántropo lo miró como si fuera totalmente estúpido. Porque Valentine está aquí, contestó. Porque tiene a mi hija. Se la llevó por ahí, y dijo que si intentábamos seguirlo, la mataría. Magnus no tuvo ni un momento para pensar qué podría hacerle Valentine a la indefensa niña subterránea. Alzó una mano, hizo saltar por los aires al grueso cazador de sombras que guardaba la puerta al fondo de la sala y luego corrió hacia allí. Oyó tras él los gritos de los Vitela. «Ven, ¿a dónde?», a los que siguió una voz. Magnus creyó que Stephen, diciendo: «Va por Valentine. Mátalo». A través de la puerta, Magnus oyó un ruido bajo y horrible. La abrió de golpe. Al otro lado había una habitación corriente, del tamaño de un dormitorio, aunque no había cama, solo dos personas y una única silla. Un hombre alto, con el cabello rubio casi blanco, vestido con el negro de los cazadores de sombras, se inclinaba sobre una niña de unos 12 años. Ella estaba atada a la silla con una cuerda de plata, y profería un espantoso ruido bajo, una mezcla de gemido y gañido. Por un momento, Magnus pensó que le brillaban los ojos, que la luz de la luna los había vuelto como espejos. Su error duró un brevísimo instante. Valentine se apartó un poco y Magnus vio el origen del brillo de los ojos de la niña. No eran sus ojos. La luz de la luna se reflejaba en dos monedas de plata apretadas contra ellos. Pequeños hilillos de humo se alzaban desde debajo de los brillantes discos mientras aquel terrible ruido salía por la boca de la niña. Trataba de contener el sonido de su dolor,
porque estaba demasiado asustada por lo que Valentine podía hacerle después. ¿A dónde ha ido tu hermano? Le preguntó y la niña continuó gimiendo, pero no dijo nada. Por un momento, Magnus sintió como si se hubiera transformado en tormenta, negras nubes arremolinadas, el retumbar del trueno y el crepitar del rayo, y lo único que la tormenta quería era saltarle al cuello a Valentine. La magia de Magnus estalló. Casi por voluntad propia, saltándole de ambas manos. Fue como un rayo, ardía con un color tan azul que era casi blanco. Lanzó a Valentine por los aires. Se estrelló con tal fuerza contra la pared que se oyó un resonante crujido, luego cayó deslizándose hasta el suelo. Ese acto también le supuso un enorme gasto de poder, pero Magnus no podía pensar en eso. Corrió hasta la niña y la liberó de la cadena, luego le tocó el rostro con cuidadosa suavidad. Ella ya lloraba sin contenerse, se estremecía y sollozaba bajo sus manos. Chist, chist. Me envía tu hermano. Soy un brujo. Estás a salvo, murmuró, y la sujetó delicadamente por la nuca. Las monedas le estaban haciendo daño. Había que sacárselas. Pero le causaría eso aún más dolor. Magnus podía curar, pero nunca había sido su especialidad, como lo era de Catarina, y no había curado a muchos licántropos. Eran muy resistentes. Solo podía esperar que la niña fuera resistente en ese momento. Sacó las monedas con todo el cuidado que pudo y las lanzó contra la pared. Era demasiado tarde. Había sido demasiado tarde incluso antes de que entrara. La niña estaba ciega. ¿Mi hermano está a salvo?, preguntó ella. Tan a salvo como se puede estar, cariño, contestó Magnus. Te llevaré con él. En cuanto pronunció la palabra, él notó la fría hoja hundírsele en la espalda y la boca se le llenó de sangre. «Oh, ¿tú crees?», susurró la voz de Valentine en su oído. La hoja se deslizó hacia afuera, y eso le dolió tanto como cuando había entrado. Magnus apretó los dientes y agarró el respaldo de la silla con más fuerza, mientras se mantenía arqueado para proteger a la niña. Volvió la cabeza hacia Valentine. El hombre de pelo blanco parecía mayor que los otros líderes, pero Magnus no estaba seguro de si realmente era mayor o si su frío propósito hacía que su rostro pareciera tallado en mármol. El brujo deseó destrozárselo. Valentine movió la mano, y Magnus solo consiguió agarrarlo por la muñeca para impedir que su espada le llegara al corazón. Se concentró e hizo que su mano ardiera. La electricidad azul le circulaba por los dedos. Hizo que su contacto lo quemara como la plata había quemado a la niña, y sonrió de un modo siniestro cuando oyó el siseo de dolor de Valentine. No le preguntó su nombre como habían hecho los otros, no trató a Magnus como si fuera una persona. Simplemente lo miró con ojos fríos, del mismo modo que alguien podía mirar a un repugnante animal que estuviera en su camino y le impidiera avanzar. Estás interfiriendo en mis asuntos, brujo. Magnus le escupió sangre a la cara. Estás torturando a una niña en mi ciudad, cazador de sombras. Con la mano libre, Valentine le dio un golpe que lo mandó tambaleándose hacia atrás. El cazador de sombras se volvió y fue hacia él, y Magnus pensó, bien. Eso quería decir que se alejaba de la niña. Estaba ciega, pero era una licántropo, el olor y el sonido eran tan importantes para ella como la vista. Podía correr y encontrar a su familia. Cuando nos hemos dicho lo que era el otro y lo que estaba haciendo, creía que estábamos jugando, le dijo Magnus. Me he equivocado. ¿Puedo probar de nuevo? Estás violando tu propia ley sagrada, gilipollas. Miró a la niña, esperando que echara a correr, pero ella parecía paralizada de terror. Magnus no se atrevió a decirle que corriera, por si eso atraía hacia ella la atención de Valentine. El brujo alzó una mano y dibujó un hechizo en el aire, pero Valentine lo vio venir y lo esquivó. Saltó hacia arriba, y luego se impulsó contra la pared, con la velocidad de los Nefilim, para embestir a Magnus. Lo golpeó en las piernas y lo derribó, luego lo pateó con brutalidad. Sacó una espada y fue a ensartarlo. Magnus rodó por el suelo y solo recibió un tajo de refilón en las costillas, que le cortó la camisa y la piel pero no le alcanzó ningún órgano vital. No esta vez. Esperaba no morir ahí, en ese frío almacén, lejos de todos a los que amaba. Intentó levantarse del suelo, pero su propia sangre lo hacía resbaladizo, y los restos de magia que le quedaban no eran suficientes ni para curarse ni para luchar, menos aún para ambas cosas. De repente, Marian Vitela estaba ante él, con las espadas desenvainadas y nuevas runas brillándole en los brazos.
Con la mirada desenfocada, Magnus veía su cabello de plata reluciente. Valentine blandió la espada y la partió casi por la mitad. Magnus ahogó un grito, la salvación perdida tan rápidamente como la había encontrado. Después volvió la cabeza hacia el ruido de otros pasos sobre la piedra. Había sido un tonto por haber esperado la llegada de otro salvador. Vio a uno del círculo de Valentine, parado en la puerta con los ojos fijos en la niña. Valentine, gritó Lucian Greymark. Corrió hacia la niña, y Magnus se tensó, se encogió para saltar y luego se inmovilizó al ver que Lucian cogía a la niña y se volvía hacia su jefe. ¿Cómo has podido hacer esto? Es una niña. No, Lucian. Es un monstruo con forma de niña. Lucian sujetaba a la niña y le pasaba la mano por el cabello, acariciándola y tranquilizándola. Magnus comenzaba a pensar que quizá hubiera juzgado mal a Lucian Greymark. El rostro de Valentine estaba tan blanco como un hueso. Más que nunca, parecía una estatua. Me prometiste obediencia incondicional. Dime, ¿de qué me sirve un segundo al? Mando que me desautoriza así. Valentine, te amo y comparto tu dolor, repuso Lucian. Sé que eres un buen hombre. Sé que si te paras a pensarlo, verás que esto es una locura. Cuando Valentine dio un paso hacia él, Lucian retrocedió. Curvó una mano protectora sobre la cabeza de la niña, que se aferraba a él con las piernecitas alrededor de su cintura. Lucian movió la otra mano como si fuera por su arma. Muy bien, repuso tranquilamente Valentine al cabo de un instante. Como tú quieras. Se apartó para dejar pasar a Lucian Greymark por la puerta y volver a la sala en la que los licántropos habían pensado que podrían estar seguros. Dejó que Lucian devolviera a la niña a los licántropos y lo siguió a cierta distancia. Magnus no se fiaba de Valentine ni por un instante. No creería que la niña estaba a salvo hasta que la viera en brazos de su madre. Lucian Greymark le había dado suficiente tiempo al brujo para reunir lo que le quedaba de su magia. Magnus se concentró, y notó que su piel se retorcía mientras se vaciaba de todo su poder. Se levantó del suelo y corrió tras ellos. La sala de la pelea estaba mucho más silenciosa porque había un gran número de muertos. Alguien había conseguido volver a encender la luz. Había un licántropo muerto en el suelo, transformándose centímetro a centímetro en un joven pálido. Otro joven yacía muerto a su lado, uno del círculo, y en la muerte no parecían diferentes. Muchos de los cazadores de sombras del círculo de Valentine aún estaban en pie. Ninguno de los Vitela. Maris Lightwood tenía el rostro oculto entre las manos. Otros más se mostraban visiblemente perturbados. El frenesí de la batalla había pasado, y ahora bajo la luz, contemplaban el desastre. Valentine, dijo Maris con voz implorante mientras su líder se acercaba. Valentine, ¿qué hemos hecho? Los Vitela están muertos. Valentine. Todos miraron a Valentine mientras se acercaba, y se apiñaron a su alrededor como niños asustados en vez de adultos. Valentine debía de haberlos convencido de muy jóvenes, pensó. Magnus, pero no conseguía que le importara si les había lavado el cerebro o los había engañado, no después de lo que habían hecho. No parecía quedar ninguna compasión en su interior. No habéis hecho nada excepto intentar mantener la ley, declaró Valentine. Ya sabéis que todos los traidores a nuestra gente pagarán algún día. Si hubieran elegido quedarse al margen y confiar en nosotros, sus compañeros hijos del ángel, no habría pasado nada. ¿Y qué pasará con la clave? Preguntó el hombre de pelo rizado con una nota de desafío en la voz. Michael, murmuró el marido de Maris. ¿Qué pasa con ellos, bailan? Preguntó Valentine con voz seca. Los Vittel han muerto por culpa de unos licántropos rebeldes. Es la verdad, y eso le diremos a la clave. El único del círculo que no escuchaba desesperadamente a Valentine era Lucian Greymark. Fue hasta donde estaba la mujer licántropo y le puso a la niña en brazos. Magnus oyó a la mujer gemir cuando vio los ojos de su hija. Oyó cómo comenzaba a llorar en silencio. Lucian se quedó junto a la madre y la hija, consternado, luego cruzó la sala con paso repentinamente decidido. Vámonos, Valentine, dijo. Todo esto de los Vittel ha sido un terrible accidente. No podemos dejar que el círculo sufra por ello. Debemos irnos ahora. Estas criaturas no valen nuestro tiempo, ninguna de ellas. Estos licántropos son solo unos que se han separado de la manada. Esta noche, tú y yo iremos a cazar al campamento de los licántropos, donde está la verdadera amenaza. Juntos derrotaremos al jefe de la manada.
Juntos. Pero mañana por la noche. ¿Vienes a casa esta noche? Le preguntó Valentine en voz baja. Jocelyn quiere decirte algo. Lucian cogió a Valentín del brazo, sin duda aliviado. Por supuesto. Lo que sea por Jocelyn. Lo que sea por cualquiera de vosotros dos. Ya lo sabes. Amigo mío, repuso Valentine. Lo sé. Valentine le cogió el brazo a Lucian, pero Magnus se fijó en la mirada que le echaba. Había cariño en esa mirada, pero también había odio, y el odio estaba ganando. Era tan claro como la aleta plateada de un tiburón en las oscuras aguas de los ojos de Valentine. Había muerte en esos ojos. Magnus no se sorprendió. Había conocido a muchos monstruos que podían amar, pero solo a unos cuantos que habían dejado que ese amor los cambiara, que habían sido capaces de transformar el amor por una persona en bondad para con muchos. Recordó el rostro de Valentine cuando el líder del círculo había dividido a Marian Vitela en dos sangrientas mitades, y Magnus se preguntó cómo sería vivir con alguien como Valentine, se preguntó cómo sería para su esposa, a la que Marian había descrito como encantadora. Se podía compartir la cama con un monstruo, apoyar la cabeza en la almohada junto a otra cabeza llena de muerte y locura. El propio Magnus lo había hecho. Pero el amor ciego no duraba. Un día alzabas la cabeza de la almohada y te dabas cuenta de que vivías en una pesadilla. Lucian Greymar podía ser el único de todo el grupo que valiera la pena, y Magnus estaba seguro de que ya era como si estuviera muerto. Se había equivocado terriblemente al permitir que el pasado lo engañara, se había equivocado al pensar que quien tenía un fondo de bondad era Stephen Gerondel. Miró a Stephen, a su hermoso rostro y su boca débil. Tuvo el súbito impulso de decirle que él había conocido y querido a sus antepasados, que para Tessal sería una gran decepción. Pero no quería que el círculo de Valentine se acordara de Tessa o fuera tras ella. Permaneció en silencio. Stephen Gerondel había escogido su propio bando y Magnus el suyo. El círculo de Valentine se retiró del almacén, marchando como un pequeño ejército. Magnus corrió a donde yacía Ambitela en medio de un charco de su propia sangre, su brillante hacha, ennegrecida e inmóvil, en el mismo charco. ¿Marian? Quiso saber Adam. Magnus se arrodilló sobre el charco, buscando con las manos las peores heridas para cerrarlas. Había muchas, demasiadas. Miró a Adam a los ojos, en los que la luz se iba apagando, y supo que Adam había leído la respuesta en su rostro incluso antes de que él pudiera pensar en mentirle. ¿Mi hermano? Preguntó Adam. ¿Los niños? Magnus contempló a los muertos alrededor de la sala. Cuando volvió a mirar a Adam, este había apartado el rostro y apretaba los labios para no mostrar su dolor ni su pena. Después, Adam alzó una mano, detuvo la de Magnus y apoyó la cabeza en su brazo. Basta, brujo, dijo con voz rasposa. No querría vivir aunque pudiera. Tosió, un sonido horrible y húmedo, y cerró los ojos. A ver qué vale, cazador de sombras, susurró Magnus. Tu ángel estaría orgulloso. Adam Vitela no pareció oírlo. Solo un momento después, el último de los Vitela murió en brazos de Magnus. La clave creyó que a los Vitela los habían matado unos licántropos rebeldes, y nada de lo que Magnus repitió una y otra vez la hizo cambiar esa idea. No había esperado que lo creyeran. Ni siquiera estaba muy seguro de por qué había dicho nada al respecto, aparte de porque los Nefilim hubieran preferido que se quedara callado. Magnus esperó a que el círculo regresara. El círculo no volvió a Nueva York, pero Magnus los vio tiempo después otra vez. En el alzamiento. No mucho después de la noche en el almacén, Lucian Greymar desapareció como si hubiera muerto, y Magnus supuso que eso era lo que había ocurrido. Luego, un año más tarde, Magnus volvió a saber de Lucian. Ragnar Fell le contó que había un licántropo que antes había sido cazador de sombras y que estaba haciendo correr la voz de que había llegado la hora, que los subterráneos tenían que prepararse para luchar contra el círculo. Valentine desveló sus planes y armó a su círculo en él. Momento en que los acuerdos de paz entre los Nefilim y los subterráneos tenían que ratificarse de nuevo. Su círculo batió a cazadores de sombras y a subterráneos por igual en el gran salón del ángel. Gracias al aviso de Lucian Greymark, los subterráneos pudieron irrumpir en el gran salón y sorprender al círculo de Valentine. Habían sido advertidos de antemano e iban fuertemente armados. Entonces, los cazadores de sombras sorprendieron a Magnus, como lo habían sorprendido ante los Vitela. Lucharon por las alianzas que había jurado mantener y por la paz, y el círculo de Valentine fue derrotado.
Pero cuando acabó la batalla, los cazadores de sombras culparon a los subterráneos de la muerte de tantos de los suyos, como si esa batalla hubiera sido idea del submundo. Los cazadores de sombras se enorgullecían de su justicia, pero esta siempre acababa resultando amarga para los de Magnus. Las relaciones entre los Nefilín y el submundo no mejoraron, y el brujo perdió la esperanza de que lo hicieran alguna vez. Sobre todo cuando la clave envió a los miembros del círculo que quedaban, lo Lightwood y a otro miembro llamado Hallstar Beater, a Nueva York, para expiar sus crímenes dirigiendo el instituto de esa ciudad como exiliados de la ciudad de Cristal. Los cazadores de sombras habían quedado muy reducidos en número después de la masacre, y no podían aumentar sus filas sin la copa mortal, que parecía haberse perdido junto con Valentine. Los Lightwood sabían que habían sido tratados con mucha clemencia debido a sus buenos contactos en la clave, y que si se desviaban del camino marcado, aunque fuera una sola vez, la clave acabaría con ellos. Rafael Santiago, líder de los vampiros, que debía a Magnus un favor, o puede que incluso 20, informó que los Lightwood eran distantes pero escrupulosamente justos con todos los subterráneos con los que se relacionaban. Magnus sabía que tarde o temprano tendría que trabajar con ellos, tendría que aprender a ser educado con ellos, pero prefería que fuera lo más tarde posible. Toda la maldita tragedia del círculo de Valentine había acabado, y Magnus prefería no mirar atrás, hacia la oscuridad, sino hacia adelante, y confiar en la luz. Durante más de 2 años después del alzamiento, Magnus no volvió a ver a nadie del círculo de Valentine. Hasta que ocurrió. Nueva York, 1993. La vida de los brujos era una vida de inmortalidad, magia, glamour y efervescencia año tras año. Pero a veces Magnus prefería quedarse en casa y ver la tele, como cualquier otra persona. Estaba tirado en el sofá con Tessa y veían el video de Orgullo y Prejuicio. Tessa se estaba quejando desde hacía rato de que el libro era mucho mejor. Eso no es lo que hubiera querido Jane Austen, decía Tessa. Si lo viera. Seguro que se horrorizaría. Magnus se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Estaba esperando a que le llevaran la comida china que había encargado, y se encontraba hambriento después de un largo día de ocio y disipación. Pero no veía al repartidor. La única persona que pasaba por la calle era una joven con un bebé bien abrigado contra el frío. Caminaba deprisa, sin duda de camino a su casa. Si Jane Austen pudiera ver esto, repuso Magnus, supongo que se pondría a gritar, hay demonios diminutos en esa caja. Traed al clérigo, mientras golpeaba el televisor con la sombrilla. Sonó el timbre de la puerta y Magnus se apartó de la ventana. Por fin, exclamó, mientras cogía el billete de $10 de la mesita cercana a la puerta y apretaba el botón del interfono para abrir al repartidor. Necesito carne y brócoli antes de seguir aguantando al señor Darcy. Es una verdad reconocida universalmente que si ves demasiada televisión con el estómago vacío se te cae la cabeza. Si se te cayera la cabeza, bromeó Tessa, la industria de la peluquería entraría en crisis. Magnus asintió y se tocó el cabello, que llevaba cortado recto a la altura de la barbilla. Abrió la puerta, aún en esa pose, y se encontró mirando a una mujer con una corona de rizos pelirrojos. Llevaba en brazos a un bebé. Era la mujer que había visto por la ventana hacía un momento. Magnus se sorprendió al ver a alguien en su puerta con un aspecto tan mundano. La joven iba vestida con unos gastados vaqueros y una camiseta desteñida. Bajó la mano, que tenía alzada como si fuera a llamar a la puerta con los nudillos, y Magnus le vio el rastro de unas cicatrices plateadas en el brazo. Había visto demasiadas como esas para poder equivocarse. Llevaba las marcas del convenio, los restos de viejas runas en su piel, como recuerdos. No era mundana en absoluto. Era una cazadora de sombras, pero una cazadora de sombras que no llevaba marcas recientes, que no vestía como ellos. No estaba allí por asuntos oficiales de los cazadores de sombras. Tenía problemas. ¿Quién eres? Le preguntó Magnus. La mujer tragó saliva. Soy. Era Jocelyn Morgenstern. Aquel nombre conjuró recuerdos de años atrás. Magnus recordó la hoja atravesándole la espalda y el sabor de la sangre en la boca. Le entraron ganas de escupir. La esposa del monstruo en su puerta. Magnus no podía apartar los ojos de ella. Ella también lo miraba. Parecía anonadada por su pijama. Magnus se sintió francamente ofendido. No había invitado a ninguna esposa de ningún enloquecido líder de un culto de odio a que se pasara por su casa y criticara su guardarropa. Sí le apetecía prescindir de la camisa y llevar un pijama escarlata cerrado con cordones con un estampado de osos polares negros junto con un batín de seda negra, podía hacerlo. Nadie que hubiera tenido la suerte de ver a Magnus en sus galas de dormitorio se había quejado nunca.
No recuerdo haber pedido una esposa de maníaco malvado, repuso Magnus. Sin duda era ternera y brócoli. ¿Y tú qué, Tessa? ¿Has pedido tú una esposa de maníaco malvado? Abrió más la puerta para que Tessa pudiera ver quién estaba allí. Por un momento, nadie dijo nada más. Entonces Magnus vio que el bulto cubierto de mantas en brazos de Jocelyn se movía. En ese instante recordó que había un bebé. He venido aquí, Magnus Bane, dijo Jocelyn, para rogarte que me ayudes. Magnus apretó el borde de la puerta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Déjame pensarlo, contestó. No. Lo detuvo la voz de Tessa. Permítele entrar, Magnus. Este se volvió para mirar a Tessa. En serio. Quiero hablar con ella. La voz de Tessa había adquirido un tono extraño. Además, el repartidor acababa de aparecer por el corredor con la comida. Magnus dejó pasar a Jocelyn, le entregó los $10 al confuso repartidor y le cerró la puerta en las narices antes de que éste pudiera darle la bolsa de la comida. Jocelyn se quedó en la puerta, incómoda. La personita que llevaba en los brazos pateó el aire con sus piernecitas. «Tienes un bebé», dijo Magnus, señalando lo que resultaba evidente. Tessa fue hacia ellos en silencio y se puso junto a Jocelyn. Aunque llevaba unos leggings negros y una enorme camiseta gris en la que ponía William quiere una muñeca, siempre mantenía un aire de seriedad y autoridad. La camiseta era un eslogan feminista que reivindicaba que a los niños les gustaba jugar con muñecas y a las niñas con camiones, pero Magnus sospechaba que la había elegido, en parte, por el nombre. El esposo de Tessa llevaba tanto tiempo muerto que su nombre le evocaba recuerdos felices y borrosos en vez de la intensa agonía que había sentido durante años después de su muerte. Otros brujos habían amado y perdido al ser amado, pero pocos eran tan irremediablemente fieles como Tessa. Décadas después, aún no había permitido a nadie ni siquiera estar cerca de ganar su corazón. Jocelyn Fairchild, dijo Tessa. Descendiente de Henry Bramwell y Charlotte Fairchild. Jocelyn parpadeó sorprendida, como si no se hubiera esperado un discurso sobre su propia genealogía. Así es, repuso con cautela. Los conocí, ¿sabes? Explicó Tessa. Te pareces mucho a Henry. ¿Los conociste? Entonces debes de ser. Henry llevaba muerto casi un siglo, y Tessa no parecía tener más de 25 años. ¿También eres bruja?, preguntó Jocelyn con recelo. Magnus vio que sus ojos recorrían a Tessa de la cabeza a los pies, buscando la marca del demonio, la señal que indicaría a los cazadores de sombras que era impura, inhumana y despreciable. Algunos brujos podían esconder su marca bajo la ropa, pero Jocelyn podría mirar a Tessa todo lo que quisiera y nunca encontraría ninguna marca. Tessa no se irguió de una forma visible, pero resultó evidente que era más alta que Jocelyn, y que sus ojos grises podían ser muy fríos. Lo soy, contestó Tessa. Soy Teresa Grey, hija de un gran demonio y de Elizabeth Grey, que nació siendo Adele Stark Beater, una de los vuestros. Fui esposa de William Herondale, que dirigió el Instituto de Londres, y fui la madre de James Herondale y Lucy Blackthorne. Will y yo criamos a nuestros hijos cazadores de sombras para proteger a los mundanos, para vivir de acuerdo con las leyes de la clave y el convenio, y para respetar los acuerdos. Habló de un modo que conocía bien, a la manera de los Nefilim. Durante un tiempo viví entre los cazadores de sombras, continuó Tessa a media voz. Hubo una época en que casi podría haberte parecido una persona. Jocelyn se veía perdida, como le pasa a la gente cuando se entera de algo tan sorprendente que de repente todo le parece desconocido. Entenderé que encuentres imperdonables mis crímenes contra los subterráneos. Repuso Jocelyn, pero no tengo ningún otro sitio a donde ir. Y necesito ayuda. Mi hija necesita ayuda. Es una cazadora de sombras e hija de Valentine. No puede vivir entre los suyos. No podemos regresar jamás. Necesito un hechizo que le cierre los ojos a todo excepto al mundo de los mundanos. No tiene que saber nunca quién era su padre. Jocelyn casi se atragantó, pero alzó la barbilla y añadió, o lo que hizo su madre. Así que vienes a rogarnos, replicó Magnus, a nosotros, los monstruos. Yo no tengo nada contra los subterráneos, dijo Jocelyn finalmente. Mi mejor amigo es un subterráneo, y no creo que sea tan diferente de la persona a la que siempre he querido. Me equivoqué. Tendré que vivir cargando siempre con lo que hice. Pero, por favor, mi hija no ha hecho nada. Su mejor amigo, un subterráneo.
Magnus supuso que Lucian Greymark seguía vivo, aunque nadie lo había visto desde el alzamiento. La opinión que tenía Magnus de Jocelyn mejoró por decir que Lucian era su mejor amigo. La gente decía que ella y Lucian habían planeado juntos la derrota de Valentine, aunque Jocelyn no estuvo allí después de la batalla para confirmar el rumor. Magnus no había visto a Jocelyn durante el alzamiento. No supo si creer lo que se decía o no. A menudo, Magnus había considerado que la justicia de los cazadores de sombras era cruel, y él no quería ser cruel. Miró el rostro desesperado y cansado de la mujer y el bulto que tenía entre los brazos, y no pudo ser cruel. Creía en la redención, en la gracia imperfecta de toda persona que conocía. Era una de las pocas cosas en las que tenía que creer, en la posibilidad de la belleza ante la realidad de tanta fealdad. Has dicho que estuviste casada con un Gerondale. Jocelyn apeló a Tessa, con una voz tan baja que parecía reconocer la debilidad de su argumento, pero lo planteó de todas maneras. Stephen Gerondale era mi amigo. Stephen Gerondale me habría matado si me hubiera conocido, replicó Tessa. Yo no habría estado segura viviendo entre gente como tú o como él. Soy esposa y madre de guerreros que lucharon y murieron, y que nunca se deshonraron como lo hicisteis vosotros. He llevado el traje de combate, he empleado espadas y he matado demonios, y todo lo que deseaba era vencer la maldad para poder vivir y ser feliz con los que amaba. Esperaba haber construido un mundo mejor y más seguro para mis hijos. Por culpa del círculo de Valentine, el linaje de los Gerondel, el linaje que era el de los hijos de mi hijo, se ha perdido. Eso pasó por tu culpa, por la de tu círculo y por la de tu esposo. Stephen Gerondel murió con odio en el corazón y la sangre de mi gente en las manos. No puedo imaginar un final peor para el linaje de Will y mío. Tendré que cargar toda mi vida con la herida que el círculo de Valentine me infligió, y yo viviré eternamente. Tessa permaneció en silencio un momento, y miró el rostro desesperado y pálido de Jocelyn. Pero Stephen Gerondale tomó sus propias decisiones, añadió en tono más amable, y tú has tomado otra decisión que no es odiar. Sé que Valentine no podría haber sido derrotado sin tu ayuda. Y tu hija no ha hecho ningún daño a nadie. Eso no significa que tenga derecho a nuestra ayuda, la interrumpió Magnus. No quería negarle la ayuda a Jocelyn, pero una vocecita en su interior seguía insistiendo en que ella era el enemigo. Además, no soy una organización caritativa para cazadores de sombras, y dudo que tenga dinero para pagar por mi ayuda. Los fugitivos pocas veces disponen de una buena financiación. Encontraré el dinero, repuso Jocelyn. No necesito caridad, y ya no soy una cazadora de sombras. No quiero tener nada más que ver con los cazadores de sombras. Quiero ser otra persona. Quiero criar a mi hija para que sea otra persona, que no esté ligada a la clave y que nadie la engañe. Quiero que sea más valiente que yo, más fuerte de lo que yo lo fui y que no deje que nadie decida su destino por ella. Nadie podría pedir más para su hijo, repuso Tessa, y se acercó más. ¿Puedo cogerla? Jocelyn vaciló un momento y sujetó con fuerza a su pequeña hija. Luego, lentamente, a desgana, con movimientos sincopados, se inclinó hacia adelante y depositó a su bebé con inmenso cuidado en los brazos de la mujer que acababa de conocer. Es muy guapa, murmuró Tessa. Magnus no sabía si su amiga había cogido a un bebé en las últimas décadas, pero se llevó la niña a la cadera y la sostuvo con el interior del brazo, con el gesto instintivo y normal de una madre. Magnus la había visto una vez coger a uno de sus nietos de esa misma forma. ¿Cómo se llama? Clarissa, contestó Jocelyn. Miraba a Tessa fijamente, y luego, como si le estuviera confiando un secreto, añadió, yo la llamo Clary. Magnus miró a la niña por encima del hombro de Tessa. Era mayor de lo que Magnus había pensado, pequeña para su edad, pero su rostro había perdido ya la redondez de la primera infancia, debía de tener casi 2 años, y ya se parecía a su madre. Se parecía a los Fairchild. Tenía rizos pelirrojos, del mismo color que los de Henry, y ojos verdes, claros como el cristal y brillantes como una joya, y parpadeaba curiosa mirando a su alrededor. No parecía tener ningún problema por estar con una desconocida. Tessa le acomodó mejor la manta, y el puñito de Clary se cerró decidido sobre su dedo. Se lo movió de un lado al otro, como mostrando su nueva posesión. Tessa sonrió a la niña, una sonrisa lenta y brillante. Hola, Clary, susurró. Era evidente que Tessa ya se había decidido. Magnus se inclinó, con el hombro apoyado ligeramente en el de Tessa, y miró el rostro de la niña. Agitó la mano para llamar su atención, moviendo los dedos para que todos los anillos destellaran bajo la luz. Clary se rió, toda dientes blancos y alegría,
y Magnus notó que el nudo del resentimiento comenzaba a aflojarse en su interior. La pequeña hizo una clara e imperiosa señal de que quería que la dejaran en el suelo, pero Tessa se la devolvió a Jocelyn para que la madre decidiera si quería ponerla en el suelo o no. Quizá Jocelyn no quisiera que su hija se paseara por la casa de un brujo. Jocelyn miró a su alrededor con cierta aprensión, pero bien decidió que era seguro dejarla en el suelo, o la pequeña y decidida Clary era obstinada y su madre sabía que era mejor no llevarla. Contraria. La puso en el suelo, y Clary se fue de exploración caminando con torpeza. Los adultos se quedaron quietos y observaron su brillante cabecita moverse mientras ella cogía, por turno, el libro de Tessa, una de las velas de Magnus, que mordisqueó pensativa durante un momento, y una bandeja de plata que Magnus había dejado bajo el sofá. Vaya cosita curiosa que es, ¿no? Comentó Magnus. Jocelyn lo miró. Sus ojos habían estado clavados ansiosamente en su hija. Magnus se descubrió sonriéndole. No es una mala cualidad, le aseguró. Puede acabar siendo una aventurera. Quiero que crezca segura y feliz, dijo Jocelyn. No quiero que corra aventuras. Las aventuras ocurren cuando la vida es cruel. Quiero que tenga una vida mundana, tranquila y dulce, y esperaba que naciera incapaz de ver el mundo de las sombras. ¿No es un mundo para un niño? Pero nunca he tenido demasiada suerte con mis esperanzas. Esta tarde la he visto intentando jugar con una hada en un seto. Necesito que me ayudes. Necesito que la ayudes. Puedes cegarle esa parte. Puedo arrancar una parte esencial del ser de tu hija y convertirla en algo que te complazca más. Preguntó Magnus. Si quieres que al final esté loca. Lamentó esas palabras en cuanto las hubo pronunciado. Jocelyn se lo quedó mirando, pálida, como si acabaran de golpearla. Pero Jocelyn Morgenstern no era la clase de mujer que lloraba, ni la clase de mujer que se rendía fácilmente, o Valentine la hubiera quebrantado hacía mucho. Así que se irguió y habló con voz firme. ¿Hay alguna otra cosa que puedas hacer? Hay, algo que podría intentar, contestó Magnus. No dijo que fuera a hacerlo. Mantuvo la mirada sobre la niña y pensó en la niña licántropo que Valentine había cegado, en Edmund Gerondale, desposeído de sus marcas siglos atrás, en los hijos de Tessa, Jamie y Lucie, y todo lo que habían tenido que soportar. No iba a entregar a un niño a los cazadores de sombras, para los que la ley iba antes que la piedad. Clary miraba al pobre gato de Magnus. El gran Gatsby, ya entrado en años, estaba tumbado sobre un cojín de terciopelo, con la peluda cola gris colgando de él. Los adultos vieron que el desastre era inminente. Dieron un paso adelante al unísono, pero Clary ya había agarrado con fuerza la cola del gran Gatsby, con el aire regio y seguro de una condesa tirando de la cuerda de la campanilla para llamar a su doncella. El gran Gatsby lanzó un maullido lastimero para protestar por esa humillación, se volvió y arañó a Clary, que se puso a gritar. Al instante, Jocelyn estaba arrodillada junto a ella, con su cabello pelirrojo desparramado como un velo sobre su hija, como una pantalla que protegiera a Clary del mundo. ¿Tiene algo de avancé?, preguntó Magnus por encima del agudo chillido del bebé. Clary parecía una sirena de policía. Magnus pensó que lo iban a arrestar por 27ª vez. Jocelyn los miró a través de su cabello, y Magnus alzó las manos en señal de burlona rendición. Oh, perdóname por pensar que las líneas de sangre de un hijo de Valentine puedan no ser totalmente puras. Va, Magnus, lo recombinó Tessa. Ella había amado a muchos más cazadores de sombras que Magnus. Se acercó a Jocelyn y le puso la mano en el hombro. Esta no se apartó. Si quieres que tu hija esté a salvo, dijo Magnus, no necesita solo un hechizo que le oculte su propia visión. Necesita estar protegida también de lo sobrenatural, por si se le acerca algún demonio. ¿Y qué hermana de hierro o hermano silencioso realizaría esa ceremonia por mí sin entregarnos a Clary y a mí a la clave? Quiso saber Jocelyn. No. No puedo arriesgarme. Si no sabe nada del mundo de las sombras, estará a salvo. Mi madre era una cazadora de sombras que no sabía nada del mundo de las sombras, explicó Tessa. Eso no la mantuvo a salvo. Jocelyn miró a Tessa con una expresión de horror al inferir la historia de lo que había ocurrido, que un demonio había tenido acceso a una cazadora de sombras sin protección, y Tessa había sido el resultado. Se hizo el silencio. Clary se había vuelto hacia Tessa con curiosidad cuando ésta se le acercó, y como por ensalmo dejó de llorar. Tendió sus bracitos regordetes hacia Tessa. Jocelyn dejó que cogiera a Clary de nuevo, y esta vez la niña no hizo ningún intento de que volviera a dejarla en el suelo.
se secó la carita manchada de lágrimas en la camiseta de Tessa. Parecía un gesto de afecto. Magnus confió en que nadie le ofreciera acoger a Clary en su pegajoso estado actual. Jocelyn parpadeó y comenzó a sonreír lentamente. Magnus se fijó por primera vez en que era hermosa. Clary nunca va con desconocidos. Quizá not que para los Fairchild no eres una desconocida. Tessa miró a Jocelyn con sus claros ojos grises. Magnus pensó que, en este caso, Tessa estaba viendo más que él. Quizá. Te ayudaré con la ceremonia, prometió. Conozco a un hermano silencioso que guardará cualquier secreto si yo se lo pido. Jocelyn bajó la cabeza. Gracias, Teresa Gray. A Magnus se le ocurrió pensar en lo indignado que se sentiría Valentine al ver a su esposa suplicando a subterráneos, pensar en su hija en manos de una bruja. La idea que había tenido Magnus de responder a la petición de Jocelyn con crueldad se disipó todavía más. Esta parecía una venganza que valía la pena llevar a cabo, probar, incluso después de su muerte, cuán errado había estado Valentine. Se acercó a las dos mujeres y la niña. Miró a Tessa y la vio asentir. Muy bien, entonces, declaró Magnus. Parece que te vamos a ayudar, Jocelyn Morgenstern. Jocelyn hizo una mueca casi de dolor. No me llames así. Soy Jocelyn Fairchild. Creía que ya no eras una cazadora de sombras, replicó Magnus. Si no quieres que te encuentren, cambiarte el apellido parece un primer paso muy elemental. Créeme, soy un experto. He visto un montón de películas de espías. Jocelyn parecía escéptica, y Magnus puso los ojos en blanco. Yo tampoco nací llamándome Magnus Bane, explicó. Ese nombre me lo inventé yo. Pues yo siempre me he llamado del mismo modo, comentó Tessa. Pero deberías elegir el nombre que te parezca mejor. Siempre he dicho que las palabras tienen mucho poder, y eso incluye también los nombres. El nombre que elijas para ti puede decirte cuál será tu destino y quién pretendes ser. Llamadme Frey. Dejadme unir los nombres de los Fairchild, mi familia perdida, y el de Grey. Porque tú eres, una amiga de la familia, dijo Jocelyn con repentina firmeza. Tessa le sonrió, sorprendida y complacida, y Jocelyn sonrió a su hija. Magnus vio la determinación en su rostro. Valentine había intentado acabar con el mundo como lo conocía a Magnus, pero esa mujer había ayudado a acabar con Valentine, y ahora estaba mirando a su hija como si fuera a crear otro mundo, nuevo y reluciente, solo para ella, para que a Clary nunca la alcanzara la oscuridad de su pasado. Magnus sabía lo que era desear olvidar tanto como lo deseaba Jocelyn, conocía la apasionada urgencia por proteger que acompaña al amor. Quizá ningún niño de la nueva generación, ni esa obstinada cosita pelirroja, ni los medio hada Ellen y Mark Blackthorne en el Instituto de Los Ángeles, ni siquiera los hijos de Maurice Lightwood, que crecían en Nueva York, lejos de la ciudad de cristal, tuvieran que conocer toda la verdad sobre la fealdad del pasado. Jocelyn acarició la carita de su hija y todos la contemplaron sonreír, solo por la simple alegría de vivir. Era toda una historia en sí misma, dulce y llena de esperanza, comenzando. Jocelyn y Clary Frey, dijo solemnemente Magnus. Encantado de conoceros.